En este video te voy a hablar de un flash que es un equipo muy interesante para el tema de fotografía odontológica y es el Godox TT600, que es un flash manual Speedlight al que podemos sacarle mucho provecho haciendo este tipo de fotografía. Así que en este video vamos a ver un poco cómo funciona y qué podemos hacer con este flash. Dentro de las cuestiones básicas de este flash, es un flash ergonómico pequeño que tiene la posibilidad de variar el ángulo de dirección, ya sea a 90 o a 75 o a 45 grados, y también lo puedo girar 360. Es un flash que funciona con baterías AA, 4 baterías en total, que para muchos puede ser una desventaja porque les gusta más el tema de baterías de litio que este tipo de baterías AA. Para mí no es un problema porque el hecho de tener un flash con batería me obliga a tener que comprar baterías para que funcione, pero en caso de que estemos haciendo una sesión o varias sesiones y se acaben las pilas o se descarguen, pues yo puedo tener otro juego de baterías o incluso más para estar cambiando sin ningún tipo de problema. Otra ventaja que tiene este flash es que ya tiene un receptor de radio incorporado y ya no vamos a tener que utilizar los triggers o disparadores para que nos funcione correctamente, sino que solamente con el flash y el disparador, que en este caso sería el X2T, funciona perfectamente. Lo bueno es que no vamos a tener que comprar otros adicionales para que nos funcione. Este flash es compatible con los disparadores X2T, 1T y X Pro, lo que nos da muy buena versatilidad a la hora de trabajar con distintos equipos. Otra función interesante para este flash es que lo puedo sincronizar a altas velocidades, hasta 1/8000 de segundo, que muchos flashes no pueden hacer eso. No tiene TTL, que para mí no es un problema, pero pues lo menciono también porque para muchas personas puede ser algo muy importante. Para mí no es tan importante porque siempre lo trabajo de forma manual. Para mí lo más importante es que tenga el receptor integrado y que yo pueda manejar la potencia desde la cámara sin tener que irme hasta donde tengo ubicado el flash a configurar la potencia de cada uno. Para mí eso es como lo más importante en este caso. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando por ejemplo estemos haciendo los protocolos de fotografía extraoral, vamos a tener un flash a un lado, a otro lado con su respectivo softbox, y más o menos vamos a estar nosotros a unos 4 o 5 metros del paciente si tenemos el espacio, y si en caso de que la configuración no nos guste y como que el resultado final, pues vamos a tener que desplazarnos a donde están los flashes a configurar cada uno, mientras que con este sistema no es necesario porque lo podemos controlar directamente desde el disparador, que es el X2T, que ahorita les voy a mostrar cómo funciona. Vamos a ver entonces cómo funciona el flash y cómo podemos configurarlo para que pueda sincronizar con el disparador. Lo primero que debemos hacer es encender nuestro flash y en el botón que dice Mode lo apretamos sostenido. Vemos que empieza a titilar la señal, que es la transmisión de señal que está recibiendo nuestro flash, y vamos a seleccionar ya sea el modo M o el modo S. El modo M es el máster, donde este flash estaría dándole la señal a otro para que se active a través de este, pero en este caso vamos simplemente a utilizar la señal de esclavo, que sería la S. Entonces seleccionamos con el dial y lo pasamos a la opción S y le damos set para aceptar y dejar ese cambio configurado. Para configurar nuestro disparador vamos a encenderlo y debemos seleccionar el grupo A, que es donde tenemos nuestro primer flash, y aquí ya me aparece con la potencia que le tenemos asignada en este momento, que es un medio de potencia. Pero entonces vamos a verificar varias cositas. Uno, cuando lo vamos a utilizar y lo vamos a configurar, debemos verificar que tanto el disparador como el flash estén en el mismo canal, que es el canal
1. De lo contrario no me va a funcionar el flash porque no le va a llegar la señal ya que está en un canal diferente. Otro tema que es muy interesante son los grupos. Yo puedo tener varios grupos que, como podemos ver aquí en el disparador, son 5 grupos en los que podemos dividir nuestros flashes, y en cada grupo podemos tener 1, 2, 3, 4 flashes dependiendo de lo que necesitemos hacer. ¿Cuál es la ventaja de los grupos? Que yo puedo manejar potencias diferentes en cada grupo. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un flash en el grupo A y el otro flash en el grupo B, y así puedo calibrar las potencias diferentes en cada uno, porque si los dejo en el mismo grupo pues van a estar ambos a la misma potencia. Eso es una ventaja que podemos hacer y que nos va a ayudar a mantener un control sobre nuestras imágenes, y todo lo podemos manejar desde aquí estando montado en la cámara. Entonces creo que es una muy buena opción porque nos va a brindar agilidad en el proceso de las tomas de fotografías, ya que no vamos a tener que estar desplazándonos hacia cada flash cuadrando la potencia individual de cada uno, sino que desde aquí podemos configurar todo de una sola. Otra ventaja que me parece muy interesante es el hecho de que, como son inalámbricos, nos da mucha más facilidad de acceso en consultorios o en espacios que sean muy reducidos, ya que en mi experiencia he encontrado que en muchos consultorios utilizan flashes de estudio con cable, que está bien, pero si se tiene el espacio dedicado solo para fotografía, pero muchas veces hay que desplazar estas unidades de luz a la unidad odontológica y hay cables regados por todo lado, y a veces se genera un tema incómodo porque puede generar algún accidente en el proceso. Entonces es el hecho de que esto sea inalámbrico y los pueda controlar a distancia, me ofrece una ventaja muy práctica. Si quieres aprender más a fondo el tema de configuración de estos flashes, aquí te dejo un video donde hablo a fondo cómo configurarlos cada uno para que le podamos sacar el máximo provecho. Ya vemos que simplemente teniendo 2 flashes como este más un disparador podemos generar fotografías de muy buena calidad para nuestros casos odontológicos, que podemos utilizar también como herramienta de marketing, que es algo muy importante ahorita con el tema de las redes sociales, y no vamos a tener que comprar equipos innecesarios como por ejemplo disparadores adicionales para cada flash, porque ya están integrados en cada uno. Entonces creo que es una muy buena opción que podemos explorar, obviamente si tenemos el espacio y si es el tipo de fotografía el que nosotros queremos manejar, ya que dependiendo del espacio que tengamos el consultorio y la especialidad que manejemos, también es importante tener en cuenta el tipo de iluminación que podemos utilizar. Si quieres aprender un poco más sobre esto, aquí abajo te dejo el link de mi curso Fotografiar como Experto, donde te explico cada uno de estos detalles. Listo, pero entonces todo lo que usted me está contando está muy bacano y todo, pero ¿qué tipo de fotografías puedo lograr con estos flashes? Listo, vamos a hacer una práctica y vamos a hacer un protocolo de fotografía extraoral para que podamos ver qué tipo de fotografías podemos lograr utilizando este tipo de flashes. Así que vamos allá. Listo, entonces aquí vamos a hacer lo que es un protocolo extraoral de fotografía odontológica. Ya tengo instalados los 2 flashes y acá está montado el disparador. Vamos a hacer la primera fotografía para mostrarles cómo funciona y cómo se ve nuestro disparador. Procedemos a configurar. Los 2 flashes están configurados a 1/4 de potencia y vamos a hacer el primer disparo. Listo, ahí pueden ver la calidad de las fotografías y la calidad de la luz que podemos obtener utilizando estos flashes. Aquí tengo los softbox, que son de 40 por 40, que es un tamaño intermedio, ya que hay unos mucho más grandes y hay otros más pequeños, pero el tema de la iluminación no es tan óptimo como con este tamaño. Entonces el tamaño de los softbox es muy importante también, teniendo en cuenta el espacio que se tiene en consultorio, porque si son muy grandes pues no nos va a caber este estudio en la unidad odontológica. Entonces es muy importante tener estos detalles en cuenta. Si quieres aprender más sobre este tema de iluminación, acá en el link del video te dejo mi curso Fotografiar como Experto, donde explico todos estos conceptos a detalle. Espero que te haya gustado este video, que esta alternativa que aquí te presento te sea útil para lo que quieras hacer
hacer en tus proyectos de fotografía odontológica, y también pues espero que me haya hecho entender de la mejor manera. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis otros videos. Así que nos vemos en el siguiente.